bienvenidos y bienvenidas al primer y único podcast del mundo y de la historia dedicado íntegramente a la historia de la música de Luis Miguel, a contar historias sobre la música de Luis Miguel. Mi nombre es Martín González Letieri y la idea de este podcast es que nosotros contemos historias de Luis Miguel, que repasemos nuestra historia junto a este artista que para mí es el más grande de todos los tiempos de habla hispana, el intérprete en español más grande de la historia. Y la idea es que esto no se transforme en un recitado de datos, ¿no? El Romance 1991, editado por Wea, los arreglos, que el productor, que Manzanero, todo bien con esos datos, son hermosos, me encantan, pero todo eso lo vamos a encontrar en internet. Navegamos en internet, buscamos toda esa información y la vamos a encontrar. La idea de esto es que nosotros podamos contar situaciones, contar historias, contar lo que nos pasa a cada uno y a cada una con la música y a través de la música, ¿no? De ese lenguaje tan maravilloso que es la música, y todas esas historias no están en internet. Esa es la idea principal de este podcast, de hablar directamente de lo que nos pasó, de cómo lo conocimos. Acá en los comentarios podés ir contándome qué te pasa a vos con Luis Miguel actualmente, si desde qué año lo escuchás, sugerencias para los siguientes capítulos y demás, y sobre todo que me cuentes cómo empezaste a escuchar a Luis Miguel, ¿no? Si actualmente es algo recurrente, si lo escuchás todos los días, si tenés descargada música en el celular, si cada tanto retomás a la música, la tenés abandonada por un tiempo, pero en fin, mi historia, la historia de todos ustedes, es lo que queremos hacer con este podcast. Y algunos de los capítulos estarán dedicados a álbumes directamente, otros estarán con las que consideramos las canciones que más nos gustan. Es muy difícil dejar afuera canciones, seguramente nos debe pasar de que hacemos un listado y es infinito el listado, pero siempre vamos a encontrar una que otra canción que nos puede gustar un poco más. Y la idea es que esto sea una charla, que podamos hablar, que estemos en un lugar. Yo pensaba hacerlo en otro lugar, pero me pareció más cálido, ¿no? Aquí en mi casa, con tranquilidad. La idea no es que esto tenga un corte atrás de otro pegado, sino ir hablando, no editar lo que sale bien, lo que sale mal, porque en definitiva lo que nos va a ir nutriendo de cosas van a salir naturales, ¿no? Y me pareció mucho más agradable y mejor llevado que esto sea un lugar de encuentro, donde una vez por semana, una vez por mes, una vez cada 15 días, con la frecuencia que después yo les voy a ir contando que van a tener los capítulos del podcast, tengamos ese lugar de encuentro, ese dedicarle nosotros a Luis Miguel, algo que tanto nos gusta, ¿no? O por lo menos en mi caso, y empezar contando la historia de cada uno con Luis Miguel. En mi caso particular, yo por ejemplo soy el mayor de 3 hermanas, yo vivo en Argentina, en Buenos Aires, en Capital. Siempre viví en Capital, más allá de algunos años que estuve ahí alrededor de Capital, pero básicamente en Buenos Aires, Argentina, en la capital. Y les decía, soy el mayor de tengo 3 hermanas más chicas, de las cuales una empezó a escuchar Luis Miguel cuando yo tenía, por ejemplo, no sé, 10 años aproximadamente, año 90, y había salido 20 años en ese momento, y recuerdo que algunas canciones las escuchaba muy por arriba, ¿no? En algún video que en ese momento no teníamos la facilidad de buscar las canciones como hoy, y había salido 20 años en el 90, pero yo ya venía escuchando desde el año 87, yo con 7, 8 años aproximadamente, que sonaba, creo que una de las primeras canciones que escucho de Luis Miguel es Cuando calienta el sol, ¿no? No sé si sabía el nombre, me imagino que por el estribillo habré deducido que se llamaba así, y esos primeros cortes, ¿no?
Soy como quiero ser del 87, donde aparecía en los videos que por ahí veíamos aleatoriamente en televisión, en esos pocos canales que tenía en ese momento, Cuando calienta el sol y Ahora te puedes marchar, que sonaban junto a mucha música de ese momento que llegaba acá en el 87, Michael Jackson, Luis Miguel, que creo que hay algunas similitudes en algunos arreglos para esos años, ¿no? Coreografías en algunos videos, tal vez, ¿no? Había algún tipo de acercamiento y no sé por qué yo relacionaba en ese momento como la música como para bailar o más bailable, ya sea Bad de Michael Jackson por esas épocas, sumado a alguna canción de Thriller, y la música que empecé a escuchar 87, 88, con esas dos versiones que decía de Cuando calienta el sol y Ahora te puedes marchar. Pero no tengo una cercanía, quizás hasta, bueno, 90 que aparece 20 años, pero a mí me pasa como de largo. Me entero que sale Romance en el 91 porque tenía un vecino que jugábamos ahí cerca de mi casa y la madre le decía que se parecía a Luis Miguel y empezaba a escuchar, ¿no? De lejos no sé tú, aparecían videos o no, el video era de No sé tú, creo que Contigo a la distancia también tenía video en ese momento, pero se escuchaba bastante Usted, a veces en la radio, donde nosotros para escuchar alguna canción de Luis Miguel tenías que esperar que la pasen en la radio, en algún ranking, en esos primeros años 90, cuando aquí en Argentina, o sobre todo en Capital, escuchábamos mucho los 40 principales con Daisy May Queen, para que apareciera a veces en los primeros puestos algún tema de Luis Miguel cortado, lógicamente, porque no lo pasaban entero. Pero bueno, entre el 91 con el Romance, Aries en el 93, terminando la primaria, donde por ahí el acercamiento era a través de un cassette o de un CD que aparecía de alguien, pero sin llegar a escucharlo tan frecuente, lógicamente no teniendo música personal mía de Luis Miguel, hasta que ya en el año 94 yo escuchaba un programa de música en Radio Mitre, acá en Argentina, que se llamaba Noche Latina, con creo que Mochín Marafiotti conducía ese programa como dato adicional, y empezaba a anticipar que Luis Miguel iba a cantar El día que me quieras, ¿no? de Gardel, y que iba a ser una versión, y ahí ya me empecé a acercar un poquito más, en el 94 cuando iba a llegar a Vélez, yo por esos años tenía bastante frecuencia con el estadio ahí en Liniers, en Capital, y ahí ya me empecé a acercar del todo, con ese primer disco que yo empiezo a escuchar mucho más seguido, y bueno, 1 o 2 años después ya yo tenía una prima que también le gustaba Luis Miguel, y empezaban a aparecer esos primeros cassettes en mi casa, donde bueno, repasaba muchísimo Busco una mujer y demás, pero bueno, así es el comienzo de la historia, con esos primeros recitales, ya después los empiezo a recordar, ¿no? Vélez del 93, Vélez del 94, River del 96, pero ya a partir de ahí, del año 94, 95, 96, se empieza a construir una historia y un acercamiento que bueno, ya perduró prácticamente hasta hoy, con algunos baches donde fui escuchando un poco menos, pues lógicamente vamos creciendo, ¿no? Cómo interpretaba tal vez la música de Luis Miguel a los 17, a los 18, a los 19, tal vez fue distinto a cómo lo podía interpretar, no sé, con 33, ¿no? Con ese álbum en el 2003. Pero bueno, ese es el primer acercamiento. No se olviden de dejar abajo en los comentarios cuál fue tu historia con Luis Miguel, cómo es tu historia hoy con Luis Miguel, y lo que quieras comentarme. Denle me gusta al video, suscríbanse, que esta comunidad la tenemos que hacer crecer para que esto, homenaje diario, mensual, anual, pero que se acerque mucha gente donde comparta este mismo sentimiento que tenemos vos y yo, que nos pasan cosas distintas, ¿no? Pero bueno, a lo que quería llegar es que entre el 96 y el 97, ¿no? Con Nada es igual, ya lo escuchaba mucho en una tienda que había acá en Argentina en ese momento, Musimundo,
que había lugares donde vos sacabas unos auriculares y había tres discos, o sea, 3 CD de 3 artistas diferentes, y vos te acercabas ahí, te ponías el auricular y te escuchabas el disco entero, ¿no? Me pasó con Nada es Igual de ir a escucharlo y quedarme una hora dentro del Musimundo. Tenía 16 años, salía del secundario, nos metíamos con un amigo o con dos a Musimundo, cada uno escuchaba lo suyo. No tenía para escuchar en mi casa la posibilidad de un CD o un cassette, al cassette muy aleatorio, porque a veces había algún equipo de música, pero mayoritariamente no. Y bueno, hasta que año 97, con la llegada de Romances, ¿no? Ese tercer álbum de boleros de Luis Miguel, me pasa lo mismo, ¿no? De ir a recibirlo después de escuchar ese primer corte por debajo de la mesa, de ir a recibirlo a Musimundo, sin poder comprarlo, pero de ir a escucharlo ahí, hasta que a fines del 97 me termino comprando mi primer CD de Luis Miguel. En realidad compro dos, pero el que agarré primero no es este que le voy a mostrar ahora, la versión, ¿no? Porque ese se fue destruyendo con tanta escucha. Pero año 97, en un local que vendía electrodomésticos, me compro un equipo de música, mi primer equipo de música, y compro dos CDs. Uno de ellos es este. No sé si lo van a alcanzar a ver bien, pero Busco una mujer. Me compro este CD y me compro Romance de 91, ¿no? Este es del 88. Y bueno, ahí empezó el gastarlo permanentemente a diario, ¿no? Y bueno, la idea era de este disco hablar de lo que fue, de lo que nos pasó y de lo que nos pasa, ¿no? Porque es un disco que, más allá de que cada canción nos guste más o nos gusta menos, creo que en definitiva este es uno de los discos que creo que me gustan todas las canciones, como me pasa con otros, ¿no? Pero tal vez haya alguno que hay canciones que las escucho muchísimo menos, hay canciones que las escucho muchísimo más, pero bueno, este fue el primer álbum de Luis Miguel que yo consumo en el año 97, y después ahí ya me empiezo a comprar el resto. 2 años después, año 99, cuando aquí en Argentina sale, y creo que a nivel mundial, misma fecha, no me acuerdo si septiembre o por ahí, es el primer año que yo espero un disco de Luis Miguel para comprarlo, ¿no? Que ya iba a comprarlo. Después del 97, donde me estaba comprando un disco que ya tenía prácticamente 11 años, más uno que era del 91 y lo estaba comprando en el 97, ese estaba un poco más cerca, pero llegado el 99, ahí espero por primera vez Amarte es un placer. Y como les contaba al principio, que la idea es que nosotros vayamos contando nuestras historias, reviviendo historias, a qué nos lleva cada canción, porque así como a mí me pasa también con una película, donde viendo una película del año, no sé, 91, me lleva a una etapa donde era muy feliz, y con las canciones me pasa lo mismo, ¿no? ¿Por qué nos gustan tanto esa película? Y a veces porque nos lleva a una etapa donde teníamos una alegría terrible, teníamos 11 años, ¿no? Otro disfrute de la vida en general, y creo que con las canciones nos pasa lo mismo, o nos hace acordar a alguien, o nos hace acordar a una época, o en algún momento pensamos en alguien. A mí siempre me pasó que con cada canción fui armándome en mi cabeza, sobre todo con Luis Miguel, eh, alguna especie de videoclip, ¿no? De por ahí si pensás en algo, pensás en alguien, pensabas ahora o pensaste y ya ahora lo recordás con alguna risa. Me pasó siempre eso con la música. Y les decía, 99, Amarte es un placer, es el primer álbum que yo lo espero para ir a comprarlo. Y recuerdo haberlo ido a comprar a un local que estaba ahí cerca en Flores, ¿no? Donde yo vivía. Y en el momento de traerlo a mi casa, lo pongo en un equipo de música. A mí siempre me gustó auriculares, fuerte, y a escuchar y a volar con la música, ¿no? Y pensaba, ¿no? Mientras pasaba la primera canción, donde escuchaba, no sé, Soy Yo, o Tuvo Ninguna, y ahí pensaba qué historias vendrán con estas nuevas canciones, ya que las anteriores ya tenían
pequeñas historias, yo ya había vivido cosas con esas canciones y ahí aparecían las nuevas, ¿no? Donde escuchabas, no sé, Amarte es un placer o Dormir contigo y pensaba, ¿no? Esto, ¿para qué lado irá y qué historia tendrá cada canción? Después, bueno, independientemente de si me gustaban más, me gustaban menos, particularmente Amarte es un placer, me parece un muy buen álbum, eh, aunque tengo otros que me gustan más, ¿no? Pero bueno, la idea era hablar de este disco, ¿no? Que acá lo tengo en un CD que últimamente no estoy escuchando tanto CD y terminás escuchando muchísimo más la música de manera online, ¿no? Guardada en un teléfono, pero esto a mí me volvía loco. El tema de separar ahí el librito, de leerlo. ¿Por qué no sabíamos tanto las canciones de memoria en otra época, ¿no? Porque teníamos el formato físico que nos daba esto, que nos daba un vinilo. Entonces, esto lo leíamos 1000 veces, ¿no? Por día lo leíamos una vez y ya sabíamos, ¿no? Fría como el viento, esa niña, decíamos, sí, un hombre busca una mujer, separados, por favor, señor, la pupila de gato, lo sabíamos de memoria. Y este disco creo que particularmente tiene muchísimas canciones que a mí me gustan mucho. Y hay una canción de este disco que a mí me encanta, que creo que particularmente siempre La Incondicional, que es un video increíble en la época de Top Gun, y, y es una canción que a mí me gusta mucho, pero no está dentro de mis preferidas. Creo que siempre me gustó encontrar en Luis Miguel o en los artistas que me gustan esas canciones que tienen una especie de nicho distinta, ¿no? Que es más para nosotros, que a veces se dice no está tan quemada la canción, no comparto tanto ese término porque eso quiere decir de que el artista se escuchó y fluyó la música, ¿no? Y que a lo largo de los años el artista sigue estando en la gente y hasta por ahí en la gente que no lo escucha tanto. Pero en este caso a mí hay un tema que me encanta, que es Por favor señora, de este disco. Ahora vamos a ir escuchando algunas frases, porque el disco ya empieza con una bomba, ¿no? O sea, el disco arranca y arranca así. Ya como arranca Fría como el viento, que de hecho tiene video, hay un videoclip, ¿no? de esa canción, me gusta el video, en realidad me gustan creo que todos los videos, eh, pero cómo arranca, ¿no? Y después hay una parte que me gusta mucho, que es una cuestión de copyright. Por ahora no lo podemos escuchar completo, porque si no me gustaría a mí, nos sentamos acá, escuchamos el disco completo y bueno, y a otra cosa, y lo vamos disfrutando. Pero Fría como el viento es un tema que me encanta, me gusta mucho esta parte. Y así arrancaba el disco, ¿no? O sea, ya empezaba la máquina de matar, ¿no? Porque te tiraba Fría como el viento, esa niña, que a mí me gusta mucho, ¿no? No tan conocida, pero es una canción que disfruto mucho, mucho cuando la escucho. Y después ya arranca Culpable o no, ¿no? Y ya con otra bomba, ¿no? Otra bomba, otro hit, ¿no? Muy escuchado también la época de la serie, que voy a reconocer que no la vi, no la vi la serie, y no vi las películas tampoco. No vi ni la serie de Luis Miguel, más allá de algunas cosas que, que aleatoriamente iba viendo, porque por ahí estaba en un lugar donde la estaban viendo y bueno, la ves o alguien dentro de tu casa la está viendo y bueno, terminás viendo cosas, pero me pareció que iba para un lado donde, no sé, no es lo que más me importe, por eso yo decía, acá no vamos a hablar de la madre de Luis Miguel, Luisito Rey, parejas de Luis Miguel, los hijos, no sé. Es un tema que, como seguimos al artista, inevitablemente lo conocemos y bueno, decimos que el artista esté bien. eh,
pero bueno, no sé, no es un tema mío, no es algo que a mí me importa más la música que lo que hace con su vida privada, que seguramente si a nosotros nos filmaran las 24 horas del día, seguramente tendríamos millones de cosas y bueno, capítulo aparte, vuelta de página, no interesa. Pero decía que, por ejemplo, en la serie escuché bastante que había sonado, ¿no? Culpable o no, y es un tema que es realmente increíble. Las películas tampoco las vi, hay una que creo que es Fiebre de Amor, que bueno, vi una vez un corte de algo que le pasaba, o Ya Nunca Más, creo que. Y dije, no quiero ver esa escena donde le pasa esto, no. No es para mí, no es para mí. Quería que capaz que tiene mucha comedia, pero la verdad que no sé, no. Es una etapa que no llegué ahí. Y bueno, y después viene un tema que a mí me encanta, pero me vuelve loco desde la primera. Me acuerdo que escuchaba con 17, con 16 años, escuchaba esta canción, la cuarta. ¿Cómo arranca? No, aparte, todo, ¿no? Que tenga un toque especial, o sea, el estribillo. Oscuridad, no es la luna, no es el sol, ni campo ni ciudad. Me encanta, me encanta la canción, me gustó siempre. eh, Muchas frases que tiene la canción me, me encanta, ¿no? Cuando dice más que amigo, ven, no, me encanta. Eh, y era una de las canciones que más escuchaba de este disco. La ponía una vez, otra vez, un hombre busca una mujer. Me gusta mucho la melodía que tiene la canción cuando eh, a nosotros por ahí hay gente que le gusta muchísimo más las baladas. A mí los temas estos pop me encantan siempre, ¿no? Por eso esa niña me gusta mucho, un hombre busca una mujer me encanta, separados me encanta. Y después hay una que también no es tan conocida la canción, pero nosotros la conocemos muchísimo, que es Pupilas de Gato, que tiene un ritmo cuando arranca, ¿no? Ahora la vamos a ir repasando. Y después, bueno, el clásico, eh, La Incondicional, ¿no? Que es una canción que bueno, ya la conoce muchísima gente que no, por ahí no es seguidora de Luis Miguel, pero la canción la conoce. Aunque por ahí ahora ya hay nuevas generaciones que por ahí no saben quién la canta, pero la conocen, o por ahí no la conocen y la están descubriendo. La idea también es esa, ¿no? Así como pasó, sé que la serie tuvo esa influencia en traer, y es lo que banco, tal vez de lo que no me gusta, de que es reposicionar al artista y llevarlo a generaciones nuevas, porque así como a mí me llegó por mi hermana, o en ese momento mi mamá también me hablaba mucho de Luis Miguel, y de hecho ella ya lo conocía de más chico, ¿no? Porque por ahí me contaba algo de, sí, bueno, a los 12 años, y la bikini azul, y canciones que yo no había escuchado tampoco, porque cuando yo ya empiezo con el Luis Miguel a partir del 87, ¿no? Y ese 87 tiene una parte de ya ser el Luis Miguel que venía y el Luis Miguel que dejaba también, ¿no? Porque si escuchás algunas canciones, hay momentos donde se parece más al que viene y hay momentos donde se parece más al que estaba dejando de ser, ¿no? Ya sea por cambio de voz, por melodías, por ir hacia otros lados, otros rumbos, otro público, ¿no? Otras edades, aunque la idea también era abarcar todo, ¿no? Pero si empieza con 12 años, es tal vez apuntado a un determinado público que la idea seguro sería ir avanzando en los años y que ese público acompañe, se vaya sumando nuevo. Pero decía que lo que vi que pasó con la serie y lo que también como principal objetivo tenemos aquí, que es llevarlo a gente que no lo conoce, a gente que por ahí lo abandonó, a gente que por ahí lo tiene muy presente, como me imagino que lo tenés vos, como lo tengo yo, y bueno, tener ese lugar. Pero creo que pasó bastante con la serie eso, de que acercó a gente que por ahí no lo conocía y por escuchar canciones dentro de la serie, ahí se empezó a acercar. Bueno, y después viene el tema
el tema 5 que bueno, ya lo conocemos muchísimo, ¿no? Y después viene Separados, que me encanta. Ya me encanta cómo arranca. Buenísimo, buenísimo. Y me gusta mucho el estribillo, me encanta. Buenísimo. Esta música, por eso les decía al principio, es para escucharla con... A mí me encanta escucharla con auriculares y en una época yo escuchaba mucha música a la noche antes de dormirme. Lo último que escuchaba mayoritariamente era Luis Miguel, ¿no? Era irme a dormir a escuchar Luis Miguel prácticamente todas las noches. Hubo años donde toda la noche Luis Miguel, o sea, me he quedado dormido, ¿no? Con la música y después me he despertado para apagarla, pero los auriculares a mí me gusta usarlos vincha, así, ¿no? Envolvente y a escucharlo hasta que cada arreglo me entre en un oído, en el otro, en escuchar esas diferentes melodías que suenan dentro de esa misma canción. Y después este tema que me encanta, que les decía anteriormente, el séptimo, ya como arranca, por favor señora, me encantaba. Me acuerdo también escucharlo mucho a los 17 años y bueno, encontrarme en esa historia que cuenta la canción, ¿no? No porque a mí me pasaba la situación, sino de imaginarme yo teniendo esa edad con una situación así, ¿no? Y bueno, todas esas partes, esta parte me encanta. Me volvía loco esta canción. A mí me sigue encantando. No es de las que más escucho hoy, pero cada vez que la escucho... bueno, no sé si les pasa a ustedes, que por ahí abandonan un tiempo una canción y cuando la vuelven a escuchar, dicen, qué buena que estaba esta canción, ¿no? La recordaba, pero no la recordaba tan buena. A veces pasa que por ahí hay un disco que vos lo abandonás un tiempo, algunas canciones que por ahí dejaste de escucharla. Y bueno, lógicamente tenemos las que nos gustan más, las que nos gustan menos, álbumes que por ahí... Yo tengo un amigo, Gastón, que también compartimos, ese único amigo que comparto, Luis Miguel, y cuando nos pasábamos recortes o cuando por ahí salíamos en una época en el auto de él y íbamos los dos escuchando Luis Miguel en un cassette, en un estéreo año 98, ¿no? Y a los dos nos gustaba mucho, a los dos nos pasaron un montón de cosas, nos hemos reído con Luis Miguel, hemos llorado con Luis Miguel, no juntos, ¿no? Pero digo que nos hemos contado historias y nos hemos pasado link ahora, ¿no? Y hemos dicho, esta canción es terrible, esta también, no, esta canción no se puede creer, y cada vez que las escuchamos, no, bueno, nos vuelca a miles de historias. Y después, decía antes lo de Pupilas de Gato, que a mí me encanta, ¿no? Ya me encanta cómo arrancaba y la historia de como que un amigo y la novia de su amigo y que le decía, tipo, no soy un muñeco de madera, ¿no? Onda, no me sigas provocando, nada. Es buenísima la canción. Ya no me mires más así, tus pupilas de gato me fulminan. No me acerques más tu boca, aparte, nada, buenísimo. Que se están rompiendo la frontera. Muy buena canción. Hace esa mezcla, ¿no? De canción divertida, de un poco medio un pequeño drama, ¿no? Porque es una situación bastante incómoda y bueno, pero es divertida, muy alegre la canción, la melodía. Por eso les decía, cuando yo escucho estas canciones o las canciones que me gustan con los auriculares, es como que yo me meto adentro de la canción, estoy adentro de ese mundo. Yo siempre digo que lo más lindo es escucharlo en un equipo de música,
¿no? Yo acá tengo un equipo de música y cuando lo escuchás por dos parlantes, como realmente se debe escuchar la música, en la medida que tengas esa posibilidad, ¿no? Porque si no lo escuchamos, la mayoría estamos escuchando online porque el formato físico prácticamente desaparece. Ojalá no desaparezca nunca y creo que tener estas cosas nos conectan muchísimo más con un artista, ¿no? Si yo tengo esto, si yo tengo esto. Este está nuevo, ¿eh? Creo que no lo usé nunca. No lo puse nunca o lo puse una vez sola nada más. Para escucharlo. Es más, ahora me dieron ganas de ponerlo ya. Pero desde ahí, ¿no? Desde conectarnos, Pero bueno, pasa eso de que te sumergís en la canción, o a mí me pasó siempre, ¿no? Luis Miguel es algo que a mí me ingresa en el cuerpo, en la cabeza, en el corazón, y me genera, y actúa realmente como un lenguaje, ¿no? Porque la música es eso, ¿no? Cuando la música actúa como lenguaje, pasa lo mismo con las películas, cuando estamos mirando una película y no sé, no queremos que le pase algo a determinado personaje porque está actuando como lenguaje y a nosotros nos gusta, ¿no? Y con este artista en particular a mí me pasa eso, de que ingresa y bueno, me genera distintas emociones, ¿no? Muchísimas. Eh, y después una canción que me gustó mucho, sobre todo en esa época me gustaba mucho por lo que era la historia en sí. Me parecía muy romántica esa canción. El primero, ¿no? Que ya me gusta cómo arranca, ¿no? Son esos últimos acordes parecidos. Me parece que... ahí va. Me parece que hay una etapa, ¿no? Donde a mí siempre me gustó separar. Y después, esto me encanta. El estribillo. Qué buena canción. Buenísimo. Buenísimo. Siempre me gustó separarlo en etapas, ¿no? Creo que hay una etapa entre el 82 y el 87, ¿no? Donde ya hay un cambio. Si quieren, el 87 lo separamos con Soy como quiero ser por un lado y hasta ahí. Y después hay otra etapa entre el 87 y el 93, tal vez, ¿no? Que creo que para mí es la bomba, ¿no? Explota en esos años con, creo, los mejores discos de todo, ¿no? Entre el 88, primera etapa entre el 82 y el 87, entre el 88 y el 93 creo que es otra etapa, o hasta el 94. Aunque si queremos la estiramos hasta el 96, 97, pero creo que ahí podemos separarlo en dos, ¿no? 88, 93, con Busco una mujer, con 20 años, con Romance, con Aries, y hasta Segundo Romance o hasta Nada es igual, en el 96, donde hay una etapa que bueno, que está todo ahí. Está todo, creo que las mejores canciones están ahí. eh, y bueno, es algo que no, yo cada vez que lo escucho no lo puedo creer. Bien, acá termino. El primero, como le decía, esta canción me encanta. Y después ya el disco cierra con una canción pop que es divertida también, ¿no? Porque soy un perdedor, que como lo cuenta, ¿no? Es una historia de alguien que, bueno, me está contando esto, mira, no me sale una, no me sale una. Y bueno, también me gusta mucho la canción. Lógicamente no es de mis preferidas, hay otras que me gustan mucho más, pero creo que este disco me gustan todas completo, las puedo escuchar todas de principio a fin siempre. Hay discos que por ahí yo voy pasando alguna y por ahí no lo escucho todo completo, pero creo que este es uno que lo dejas de principio a fin y esta me encanta. Ya me gusta cómo arranca, me parece divertida la canción y bueno, después me gusta esta parte también. Pero es tranquila la canción, como es bien de cierre de disco. eh, y creo que marca ese principio de otra época, ¿no? O por lo menos es lo que me parece a mí, que hasta el 87, como les decía antes, hay una época, un artista, una voz, una determinada melodía, determinado estilo,
Y creo que a partir del 88 ya cambia en cuanto a que ya encontramos a un Luis Miguel que ya tiene 18 años, que ya su próximo álbum va a ser 20 años, que me parece un álbum tremendo. Pero este es un disco que me encanta, lo repaso una y otra vez porque me parece genial, ¿no? Y bueno, las canciones que más me gustan acá, creo que ya se los dije antes, Por favor señora me encanta, Un hombre busca una mujer me encanta, Fría como el viento me encanta, es una canción que me ha identificado mucho a mí a lo largo no a lo largo de mi vida, pero sí en algunos momentos donde eh, por ahí me ha pasado eso que está cantando, ¿no? Y me parece muy que llega mucho. La canción que describe mucho a muchísimas personas y bueno, y la melodía me encanta, ¿no? Junto con esa niña que siempre me gustó muchísimo, el primero me encanta, bueno, esas son creo que las que más me gustan, ¿no? Bueno, Culpable no. Después, en definitiva, terminás diciendo que te gustan todas, ¿no? Pero creo que por ahí Fría como el viento, cómo arranca la canción, creo que el arranque que más me gusta de todos, creo que es Fría como el viento, ¿no? Cuando arrancan esos primeros acordes de la canción y después la melodía y el puente, ¿no? Ese de este puente. No sé si te tengo. Candete. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, esa es la historia del primer disco que yo me compré, que en realidad me lo compré en CD. La idea sería en algún momento tenerlos. Tengo un vinilo solo de Luis Miguel, en algún momento se lo voy a mostrar, que es el segundo romance. Me lo compré hace 3 años, 4 años, cuando empecé a coleccionar algunos vinilos, que me encanta escucharlos de ahí. Pero no fui consiguiendo tantos originales. De hecho, esa es una versión que había salido en ese año, no es de época. Pero bueno, lo que quería hacer en este primer capítulo era repasar ese primer CD que me compré, que está comprado a la par, ¿no? Con el romance del 91, que también lo escuché muchísimo en esa época donde tenía 3 CD, tenía uno de Eros Ramazzotti y tenía estos dos. Y los escuchaba a los tres porque eran los únicos que tenía, ¿no? Pero este era algo que lo escuchaba todo el tiempo, todos los días, llegaba a mi casa y me lo ponía a escuchar y me iba a dormir y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba porque había tenido ganas de escucharlo cuando no lo tenía y me gustaban muchísimo las canciones, me gustaba mucho la tapa, ¿no? La tapa es buenísima. Eh, y bueno, estaba La Incondicional, que en ese momento era una canción muy conocida, yo la conocía mucho, pero fui descubriendo las otras, porque cuando vos, eh, por más que sigas al artista, capaz que conocés 2 o 3 canciones, pero cuando entrás al, al álbum y lo recorres, por ahí te van gustando canciones que por ahí en una época no las tenías tan presentes o no te gustaban tanto, o cuando la volvés a revisitar el disco, determinada canción te encanta y no te gustaba tanto, y por eso yo siempre digo que los rankings que podemos hacer de las canciones muchas veces son el ranking de hoy, ¿no? Porque capaz que esto cambia mañana. Yo tengo mi top 5 de canciones bueno, capaz que alguna puede variar. Las primeras 4 no van a variar, creo que nunca, ¿no? Yo tengo 4 canciones preferidas que no van a variar nunca. Ya lo vamos a ir hablando en algún momento cuando ustedes me pongan en los comentarios las canciones que les gustan a ustedes, cuáles son las favoritas, pero seguramente que si hacemos un top, tenemos que hacer 50, ¿no? Es muy difícil hacerla. Porque yo cuando me pongo a hacer 5, porque yo sé cuáles son las 4 que más me gustan. Y no cambian de posición además, ¿eh? Porque la 1 es la 1 y no cambia, la 2 no lo mueve, la 3 no mueve a la 2 y la 4 no mueve a la 3. Pero tengo una duda con la quinta. Cuando tengo que hacer 5, en la quinta voy variándolo a veces un poco y acá. Y seguramente que si tuviera que hacer más, no sé, 20 o 30, me costaría muchísimo también saber cuál poner o cuál no, porque es tan parejo después, ¿no? Más allá de que vos siempre tenés alguna, ustedes van a tener la suya, pero es tan parejo
que me cuesta por ahí decir, no, esta sí, uy, pero me olvidé de esta. Me pasa también con las películas, ¿no? Que a veces como me gustan tanto las películas que a veces cuando hago una lista no termino más de agregar. La uno ya sé cuál es, pero después, que es Tiburón, pero después el resto me cuesta ir armándolo. Pero bueno, en algún momento ustedes vayan sugiriendo de qué quieren ir hablando también, ¿no? Porque eso también acerca ideas, ¿no? Acá no es que esto yo lo bajo, lo digo, esto lo vamos a hacer así. Quiero que se genere una comunidad que lo vayamos generando juntos, ¿no? Que vayamos haciendo los capítulos, más allá de que hay una prelista de las ideas para los capítulos. Me pareció muy interesante empezar con lo que empezó, ¿no? Con la historia de cómo fue el primer acercamiento. Recuerdo que cerca del 94 estuve muy cerca de ir a ese recital de Vélez del 94, me lo perdí, lo lamento hasta el día de hoy, pero bueno, no he ido mucho a recitales tampoco porque bueno, no se dio, ¿no? Es alguien que yo lo he escuchado yo y por ahí no lo he compartido tanto y me he perdido esos recitales que hoy en día por ahí los lamento. Pero bueno, como les decía, el llegar y contar el principio de esa historia abarca los primeros momentos donde lo empecé a escuchar, los primeros recitales que empecé a conocer cuando llegó acá en Argentina, ahí en Cancha de Vélez, que yo estaba muy cerca, y sobre todo con este primer álbum que yo me compré en el año 97, el disco Busco una mujer del 88. Bien, ya saben, si les gustó el video, le das like, le das a la campanita para que te avise con cada notificación cuando vamos a tener un nuevo video y te suscribís. Tenemos que hacer que esta comunidad crezca, esto lo tenemos que expandir y este es un momento nuestro, ¿no? Para que nosotros en cada capítulo repasemos algo que nos pasó con Luis Miguel, ¿no? Porque, como les decía anteriormente, los datos del álbum en todos lados, los que nos pasó a nosotros, personal, con cada canción, con cada situación, con cada álbum, con cada espera, con cada recital, con cada concierto, con cada fila, con no dormir o dormir ahí para ir a verlo, eso no está en ningún lado. Eso no lo podemos encontrar, eso nos sale a nosotros y tal vez no se puede compartir con todo el mundo, porque a toda la gente no le pasa lo mismo, ¿no? Y hay pequeñas cosas que solamente las entendemos quienes tenemos una vida al lado de esto, ¿no? Porque hay gente acá, de hecho en Argentina hay un club de fans, ¿no? Tengo todo excepto a ti, que yo lo conozco desde la época, como les decía, los 40 principales, FM Hit y Daisy May Queen en ese momento, permanentemente nombraba a ese club de fans, o sea, lo conozco desde esa época el nombre, ¿no? Después, nada, pero el nombre lo conozco de esa época y bueno, ojalá algún día podamos hablar con alguien de ese club de fans, sería un regalo muy lindo para mí porque tengo infinidad de preguntas para hacerle también, ¿no? Infinitas preguntas a ustedes y de mí para gente que acompañó y vivió esto de la misma manera que yo, así como yo hablo con mi amigo Gastón permanentemente de Luis Miguel, ¿no? Que repasamos cosas, no hay tanta gente para hablar. Y esto, por eso les decía, la idea de generar una comunidad, generar un grupo, un lugar que sea nuestro, ¿no? Luis Miguel está acá, pero Luis Miguel la música, no, Luis Miguel la música, lo que nos pasó con la música, las vivencias, las historias, cada álbum, cada canción, cada disco, canciones preferidas. En algún momento capaz que hacemos, estas canciones no nos gustan tanto, porque gustar no nos gustan, y debe haber también canciones que nos gustan porque mismo de un álbum, hay álbumes que son perfectos, este álbum me parece perfecto por la época y por lo que nosotros tal vez esperábamos del artista, es genial el álbum, ¿no? Es espectacular, de hecho acá yo tengo el concierto de fondo que creo que es el recital que más veces vi en mi vida, ¿no? Año 98, mi prima tenía un VHS donde tenía grabado el concierto y tenía grabado el recital del 96 en River, ¿no? Uno estaba grabado, los dos están grabados de la televisión. Y el recital del concierto lo vi en el 98 también. Llegaba a mi casa, veía el recital. Llegaba a mi casa, veía el recital. Todos los días.
es un recital que me encanta, ¿no? De principio a fin creo que hay versiones increíbles, porque es el primer artista que vi en mi vida, o que percibí en mi vida, que muchas versiones de los conciertos son mejores que las versiones de los discos, ¿no? Y no se puede creer, o por lo menos yo no podía creer cada vez que veía una versión, cómo estaba hecha en vivo, y que a veces decía, esto es mejor que la del álbum, ¿no? Una rareza, porque cuando vos escuchás a un artista, o creo que la mayoría de los artistas, o tal vez yo no conozco esos artistas que mejoran la versión de estudio, por lo general la versión del concierto es parecida a la de estudio, porque tiene arreglos, porque la voz, porque ese día está en vivo, porque hay otros aspectos, aire libre, cansancio, qué sé yo, capaz que viene del décimo recital y en el primero no es lo mismo, pero digo que con Miki me pasa que la canción, no sé, escuchaba Pensar en ti del concierto y es increíble, y hasta que me olvides con Kiko Cibrián ahí arrancando esa intro, no se puede creer, y esa de diferencia de hacer esas, o algún falsete o algo que lo modifica, y como que en algún aspecto le va cambiando un poco la melodía o la forma de decir una frase, y la mejora 100%, ¿no? O sea, por eso digo que es el más grande de todos, ¿no? Es el más grande, lejos, inalcanzable, y bueno, más allá de entrar en esas pequeñas cosas que generalmente de manera informativa se dice, es el más grande de todos, y musicalmente, ¿no? Y acá nos referimos a eso, y es de lo único que vamos a hablar, nada más. O sea que si alguien sugiere otro tema abajo, bueno, lo vamos a escuchar, le vamos a dar like al comentario, pero bueno, no es la idea, no, hay otros lugares para eso. Y por eso le decía lo del podcast, porque yo busqué en 1.000.000 de lugares y yo no encontré ningún podcast para escuchar y hablar de Luis Miguel y el disco. No, escuché un recitado de datos 1000 veces que es hermoso, y los bancos lo que hicieron, porque es un laburo terrible. Pero no era lo que yo buscaba, era algo más natural. Así como alguna vez Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, dijo que él hacía el Chavo porque era algo que le gustaba a él, o no sé, Quentin Tarantino cuando hace una película dice que él hace la película para él, ¿no? Me pareció con esto que también, que es un espacio que lo hacemos para nosotros, ¿no? Y yo hago el podcast que a mí me gustaría escuchar, ¿no? De que yo quiero escuchar esto. Alguien que me hable de lo que le pasó con un disco, de lo que vivió con un disco, de cómo esperó un disco, de cuáles son las canciones que más le gustan, de que la comunidad que son ustedes nos acompañen y nos cuenten cosas, pues yo quiero leer abajo cuáles son las canciones que les gustan a ustedes, porque tal vez yo ahora redescubro una canción que hace bastante que no escuchaba, o ustedes de hecho capaz que Busco una mujer hace mucho que no lo escuchaban y lo empezaron a escuchar otra vez y no lo dejaron de escuchar, porque pasa permanentemente. Pero en fin, nos vamos a ir encontrando en el siguiente capítulo. Ya sabes, si te gustó el video, dale like, compartilo, suscríbete, que vamos a tener nuevos capítulos y vamos a estar repasando, y vamos a tener este rato para distendernos un poco de todo, de recordar a Luis Miguel todos los días, todo el tiempo, y con cada canción, ¿no? Porque esto de la música es lo que tiene, ¿no? Que los artistas están, no están, pero la música y ese legado es eterno, y bueno, que pase de generación en generación, porque a mi vieja le gustaba, a mi hermana le gusta, a mí me gusta, y mi mamá creo que me lo traslada un poco a mí, junto con mi hermana inconscientemente, mi hermana más grande, y bueno, en definitiva es algo que cuando ingresa en vos y te gusta, no se va más. Tendrá épocas que estás más cerca del artista, otras por determinadas cosas que te van pasando, por ahí te alejas un poquito, pero después volvés, porque eso está ahí, eso ya sembró algo que no se termina más. Gente, saludo grande, abrazo, nos vemos en el próximo capítulo. Ya saben, denle like, compartan, vamos a suscribirnos, hagamos crecer este canal, así lo expandimos, y tenemos infinidad de capítulos para cada vez que tengamos ganas de hablar de Luis Miguel. Saludo grande, nos vemos la próxima. Chao.